Iglesia Adventista del Séptimo Día celebra 160 años con podcast sobre creencias fundamentales. Presente en 212 países, la organización cuenta con más de 22 millones de miembros. Cumbre de Liderazgo de Hope Channel celebra 20 años conectando a las personas con Dios. Estudiantes recolectan más de 2 toneladas de alimentos en la capital de Brasil. Sanitarium Health Food Company completa 125 años ofreciendo alimentos saludables. A continuación, estas y otras noticias de esperanza aquí en ANN. Este mes, la Iglesia Adventista del Séptimo Día celebra 160 años. Fue en una reunión de líderes el 21 de mayo de 1863 en Battle Creek, Estados Unidos, que se formalizó la estructura administrativa y la primera constitución de la denominación. En 1863, el movimiento contaba con 3.500 fieles y 6 asociaciones en los Estados Unidos. Hoy la organización está presente en 212 países y alaba a Dios por el legado de 160 años compartiendo el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, la prontitud del regreso de Jesús y la santidad y vigencia del sábado, el 4º mandamiento. La Iglesia Adventista cuenta con más de 22 millones de fieles, aproximadamente 98.000 iglesias, 9.500 centros educativos, 2 millones de estudiantes, 57 editoriales, 22 industrias de alimentos, más de 2.000 centros de salud y cuidados, casi 3.000 estaciones de radio y 994 canales de TV. La historia completa del inicio del movimiento adventista puedes verla en la serie Cómo todo comenzó, disponible en el canal oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en YouTube. Como parte de la celebración de los 160 años de existencia, la Iglesia Adventista lanzó un podcast sobre sus 28 creencias fundamentales. Frank Hassel y otros teólogos se sumergen en una introducción a las creencias fundamentales y exploran la historia detrás de la creación del contenido. El primer episodio ya está disponible en el canal oficial de YouTube de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en inglés. Los estudiantes de la Escuela Adventista de Planaltina en Brasilia, capital de Brasil, iniciaron una campaña de recolección de alimentos para familias necesitadas e instituciones locales. La iniciativa, conocida como Mutirão de Pascua, tuvo como objetivo movilizar a toda la comunidad escolar, incluidos estudiantes, familiares y al Grupo de Acción Solidaria Adventista, ASA. Juntos trabajaron para ayudar a familias vulnerables, así como a instituciones sociales. La campaña logró recolectar, organizar y distribuir 2,5 toneladas de alimentos para 56 familias y 2 casas de recuperación. Los estudiantes recolectaron donaciones durante varias semanas. Los alimentos recolectados se separaron para garantizar que cada familia e institución recibirían las provisiones esenciales para satisfacer las necesidades básicas. Más de 120 líderes de la red Hope Channel de todo el mundo se reunieron en Johannesburg, Sudáfrica, para explorar estrategias bajo el lema Construyendo Puentes.
La reunión destaca el deseo de Hope Channel de aumentar la colaboración y la unidad dentro de la red, entre la audiencia y finalmente con Dios. La Cumbre de Liderazgo Global de Hope Channel reunió a 130 participantes de más de 35 países en representación de 80 canales en toda la red. Ellos se comprometieron a difundir las buenas nuevas de salvación en Cristo a través de la programación y las plataformas digitales. El evento también celebró el 20º aniversario de Hope Channel. El pastor Derek Morris, presidente de la red, habla de la importancia de los líderes que representan al canal a nivel mundial. About 7 years ago, I was invited. Hace unos 7 años me invitaron a ser presidente de Hope Channel International y durante ese tiempo fuimos de 43 canales a 80. Pero sé que no decimos simplemente, bueno, tenemos 80 canales. Eso está bien. Vamos todos a casa a jugar al ping-pong o algo. No, aún tenemos un enorme reto por delante y lo que veo para los próximos 20 años son jóvenes líderes alrededor del mundo y hemos sabido de algunos de ellos en este evento. Jóvenes líderes de todo el mundo con nueva creatividad y vitalidad, expandiendo el ministerio evangelístico de nuestro canal más allá de nuestras expectativas. Y no creo que necesitemos otros 20 años antes de que Jesús vuelva, pero estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para ser fieles a la misión de Dios. Nia Jite Hammond, líder de Hope Channel Ghana, habla sobre la reunión y lo que entiende por liderazgo. It's been exciting. I mean, there are so many things that we're learning and we're picking up. Ha sido emocionante. Estamos aprendiendo muchas cosas. Hay tantas experiencias compartidas con las demás instituciones Hope Channel en otros países de donde estamos tomando curvas de aprendizaje para ayudar a nuestros canales a crecer. Y ha estado bien. Grow. And so it's been good. The fact that el hecho es que el liderazgo no es un acontecimiento, por ponerlo de alguna forma, sino que es un proceso. Y así nunca dejamos de aprender en cuanto a lo que hacemos o cómo dirigimos o cómo proyectamos. Es un proceso continuo. Además, tienen que entender que un mensaje no sirve necesariamente para todos. Debemos conocer las distintas culturas y formas de vida de las personas para poder hablar con ellas. Y no solo hablar con ellos en términos de su valor como personas, sino ser capaz de entender su sistema de valores y poder hablar de ellos. Samuel Hill, director de Hope Media España, destaca la experiencia multicultural vivida en Sudáfrica. Ha sido una experiencia inspiradora. Reunirnos con muchos hermanos y hermanas de todo el mundo es siempre un buen punto en medio del año para expresar cómo nos sentimos, cuáles son nuestros retos. Estoy muy contento de estar aquí con mis hermanos y hermanas. Los participantes del evento tomaron tiempo para visitar el parque Pilanesberg. Se sorprendieron al encontrarse cara a cara con el rey de la selva caminando con gracia, como si posara para una foto. Otros hermosos animales también fueron contemplados en su hábitat. La próxima cumbre de liderazgo global de Hope Channel se llevará a cabo el próximo año en Filipinas. Hasta entonces, el Canal de la Esperanza continuará construyendo puentes para impactar la vida de las personas a través de 80 canales en más de 80 idiomas. Después de una breve pausa, volveremos con noticias de Taiwán, donde los adventistas celebraron el Día Internacional de Oración de la Mujer. De acuerdo con una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón, el tener una mascota puede disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Una revisión de estudios previos sobre la influencia de las mascotas en la salud humana encontró que los propietarios de mascotas tienden a tener niveles más bajos de presión sanguínea y colesterol, así como de estrés y de incidencia de obesidad. Un estudio realizado en más de 5.200 adultos
mostró que quienes tenían perros tenían un 54% más de probabilidades de alcanzar los niveles recomendados de actividad física. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Al considerar tus actividades durante el tiempo libre, piensa en la relación cariñosa que tienes con tu perro. Las mascotas no solamente tocan las cuerdas sensibles de tu corazón, sino que también mejoran la salud del corazón a fin de que puedas vivir una vida más larga y saludable. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. El perdón nos ayudará a vivir más. Después de analizar datos sobre la encuesta sobre religión, envejecimiento y salud de 1.200 personas de más de 25 años, los investigadores encontraron que la actitud de perdón hacia los demás está asociada a una disminución de riesgo de mortalidad o riesgo de muerte por cualquier causa. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Casi todos nosotros hemos sido lastimados por las acciones o palabras de otros. Pero al aferrarnos a los rencores, tal vez hemos sido nosotros lo que hemos pagado al máximo en términos de niveles de ansiedad, hipertensión, depresión, abusos de sustancias dañinas y demás. Por otra parte, el consejo, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo, te llevará por el sendero del bienestar físico, emocional y espiritual. La Congregación Adventista del Séptimo Día en Samara, al oeste de Rusia, se ha estado preparando activamente para el programa Claves para la Salud desde el año pasado. Ellos oran por amigos, conocidos, parientes y vecinos y los invitaron al evento. Como resultado, 76 personas participaron del programa y mejoraron su salud en más de 6 días. Al final de la reunión, 5 personas fueron bautizadas. Otras 6 se están preparando para el bautismo y 20 expresaron interés en participar en el curso. Así dice la Biblia. La congregación de Samara continúa orando para que sus diversos proyectos ayuden a las personas a descubrir un Dios amoroso que se preocupa por ellos y que desea bendecir sus vidas. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la importancia del ministerio y del evangelismo en la iglesia? ¿Estás listo para responder el llamado al ministerio con pasión y propósito? En el siguiente video descubriremos el significado del ministerio y el llamado a servir en la iglesia. Se enfatizan 3 pilares principales en la asociación ministerial: el reavivamiento espiritual, el estudio de la palabra de Dios y la evangelización para hacer discípulos. Y él mismo dio a unos para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a algunos pastores y maestros para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Durante miles de años, Dios ha llamado a hombres y mujeres al ministerio para llevar el mensaje de esperanza a los demás. Pastores, ancianos, diáconos y diaconisas, sirviendo fielmente a su esposa, la iglesia. Dios terminará muy pronto la obra de revelar su carácter amoroso a este mundo.
y todos tenemos el privilegio de participar en su ministerio. Estamos en medio de los últimos días de la historia de la Tierra. No podemos limitarnos a observar, tenemos que comprometernos. La Iglesia tiene una misión que cumplir. Jesús ha llamado a hombres y mujeres a un puesto de responsabilidad, un trabajo de primer orden. El llamado a servir es santo, es urgente. Es el llamado a entrar en la presencia de Dios y decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí, utilízame para tus planes. Si eres diácono, diaconisa, maestro, anciano, pastor, administrador o evangelista, sea cual sea tu vocación, tu ministerio es más necesario que nunca. La sesión de la Conferencia General de 1922 fue un momento crucial en la historia de la Iglesia Adventista. A pesar de haber sido sustituido como presidente de la Conferencia General, Arthur G. Daniels fue nombrado primer secretario ministerial de la Iglesia en crecimiento e inició su trabajo con un fuerte énfasis en la oración y el renacimiento espiritual. Mientras estudiaba el tema de la justificación por la fe, Daniels se encontró más cerca de Dios. Esta experiencia con Cristo impactó el resto de su vida y ministerio. Junto con Leroy Fromm y Mitty McGuire, Daniels comenzó a celebrar institutos ministeriales sobre la justificación por la fe y publicó una recopilación de declaraciones de los escritos de Ellen G. White, titulado Cristo Nuestra Justicia, que sirvió de libro de texto para institutos ministeriales de todo el mundo. Para profundizar en la vida espiritual de los ministros adventistas, Daniels y su equipo se pusieron en marcha publicando la revista mensual Ministerio en enero de 1928. En 1941, la Conferencia General recomienda que la asociación ministerial incluya a un experimentado y exitoso evangelista y obrero bíblico, lo que llevó a la incorporación de Roy Alan Anderson y Louis Cloiser al equipo. Hoy, la asociación ministerial de la Conferencia General continúa el legado de Daniels, la producción de recursos y la formación ministerial y evangelística, llamando a todos los líderes y miembros de las iglesias al revivamiento y la reforma en Cristo. La asociación ministerial ayuda a las personas que han sido llamadas a servir a Jesús en su ministerio. Los tres pilares principales de la asociación ministerial son el reavivamiento espiritual, estudio de la palabra de Dios y evangelismo discipulador. Creemos que la oración, el enfoque en la palabra de Dios, el espíritu de profecía y la entrega total conducen a un reavivamiento y una reforma tanto personales como organizacionales y son las claves de un ministerio fructífero y con impacto. El reavivamiento siempre conduce a la misión. El evangelismo integral y discipulador es el camino hacia un crecimiento duradero de la iglesia. Somos llamados a orar y trabajar con diligencia para ganar personas para la eternidad con Cristo. La asociación ministerial ha organizado y supervisado con éxito reuniones evangelísticas en todo el mundo, que han resultado en cientos de miles de bautismos. Sus esfuerzos han tenido un impacto significativo en personas y comunidades, inspirando el crecimiento espiritual y profundizando la fe. Ellen G. White nos da este consejo inspirado. La obra de Dios en esta tierra nunca podrá terminarse hasta que los hombres y mujeres que componen nuestra iglesia salgan a la obra y unan sus esfuerzos a los de los ministros y líderes de la iglesia. En la asociación ministerial enfatizamos el concepto bíblico del sacerdocio de todos los creyentes, donde se espera que cada miembro sea testigo de Jesús. Nuestro fin último es servir a Jesús y cumplir nuestro papel de mensajeros suyos, proclamando su evangelio eterno con urgencia y pasión. Nos vamos a una pequeña pausa. Al volver veremos cómo una empresa de alimentos adventista en Australia celebró 125 años. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre.
Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Dejar pasar 1 hora entre el comer y el dormir puede disminuir el riesgo de apoplejía o derrame cerebral. Un estudio llevado a cabo en 1000 pacientes, presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, encontró que el esperar entre 60 a 70 minutos antes de irse a la cama después de comer redujo el riesgo de apoplejía en un 66%. Y por cada 20 minutos que esperas, el riesgo de apoplejía o derrame cerebral disminuye un 10%. Ese es el hecho, pero hay esperanza. La siguiente es una sugerencia de salud que solo requiere un pequeño esfuerzo. Espera por lo menos 1 hora antes de dormir después de haber comido. No solamente disminuirá tu riesgo de apoplejía, sino que otras investigaciones previas han mostrado que también disminuye el riesgo de enfermedad de reflujo ácido y la apnea del sueño. Así que cena temprano y ten una mejor noche de sueño. Sanitarium Health Food Company celebró 125 años con un evento especial en la sede de Australia en Beckerley Valley, Nueva Gales del Sur. La celebración incluyó discursos, oraciones, comida y exhibición de hechos históricos, incluidos 2 vehículos. El evento permitió reflexionar sobre la historia y la misión de la campaña, enfatizando la dedicación a mejorar la salud y el bienestar de los australianos. Las orígenes de la campaña se remontan al Melbourne, donde un grupo de adventistas del séptimo día de Battle Creek, Estados Unidos, trajo alimentos del Instituto de Salud del Dr. John Harvey Kellogg. En 1898, Edward Halsey, capacitado por Kellogg, comenzó a producir los primeros cereales listos para comer del sanitario. Hoy, la compañía adventista emplea a más de 1000 personas y exporta productos a casi 40 países. Sanitarium Health Food Company también apoya a las personas necesitadas, incluidas las comunidades del Pacífico Sur afectadas por desastres. Misión Adventista comparte la historia de Denisa, una niña de Rumania que aprendió a orar y a descubrir más acerca de Jesús a través de la escuela sabática. Una parte de la ofrenda del 13º sábado contribuirá al establecimiento de una escuela y un centro extracurricular en este país, ubicado en el centro sureste de Europa. Denisa, de 2 años, amaba ir a la escuela. Le encantaba jugar con su mejor amiga, Timea. Pero cuando Timea jugaba con otros niños, Denisa se entristecía. Se iba a un rincón y lloraba a gritos. ¡Guau! Eso sucedía todos los días. ¡Guau! ¿Qué podía hacer feliz a la pequeña Denisa? Denisa y su mejor amiga, Timea, siempre eran las primeras en llegar a su escuela en Rumania. La madre de Timea era maestra y cada mañana recogía a Denisa de camino a la escuela. Un día, Denisa y Timea llegaron antes que los demás como era habitual. Las 2 niñas jugaron a las escondidas. Se escondieron bajo una gran mesa azul y verde. Se escondieron en el baño, detrás de las sillas. Luego jugaron con plastilina y colorearon dibujos. Después de un rato, comenzaron a llegar otros niños y Timea jugó con ellos. A Denisa no le gustó eso. Quería toda la atención para sí misma. Fue al rincón del salón, se sentó en el piso y comenzó su berrinche. ¡Guau!
La maestra fue a donde ella y la abrazó. No hay razón para llorar, dijo la maestra. Es mejor jugar todos juntos y no solo con Timea. Denisa dejó de llorar. Le gustó que la maestra le prestara atención. Oremos juntas, dijo la maestra. Denisa sabía cómo arrodillarse y orar, porque todos los niños se arrodillaban y oraban cada mañana. De inmediato se arrodilló. La maestra también se arrodilló y oró primero. Padre nuestro, por favor ayuda a Denisa a calmarse y comprender que es mejor jugar con los demás niños y no solo con Timea. Denisa oró para dejar de llorar. Luego la maestra le pidió a Denisa que le ayudara a preparar algunas actividades para los niños. Después de un rato, Denisa se unió a un grupo de niños para jugar con ellos. Hicieron puzzles de madera de pájaros, ranas, saltamontes, mariposas y peces. A Denisa le gustó en especial el puzzle de un pajarito de pecho amarillo y alas cafés y verdes. Durante ese año, la maestra pasó mucho tiempo orando con Denisa. El segundo año las cosas fueron más fáciles. Después, Denisa comenzó a ir los sábados a la iglesia con Timea y la maestra. La maestra enseñaba en la clase de la escuela sabática. A Denisa le gustaba orar en la clase y aprender más sobre Jesús. Hoy, Denisa tiene 10 años y todavía ora mucho. En la escuela sabática es la primera que levanta la mano para ser voluntaria. Denisa y Timea todavía son buenas amigas. Juegan juntos casi a diario. Parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a abrir un centro escolar y extraescolar en Rumania, donde los niños puedan aprender a orar como aprendió Denisa en la escuela adventista. Gracias por su generosa ofrenda. Para conocer más historias de misiones y curiosidades sobre el movimiento adventista a lo largo de los años, visita la página de YouTube de los Archivos Adventistas, Adventist Archives en inglés, con David Trim. Ingresa al segmento This Week in Adventist History. Bien, estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día-Canal Mundial. Más una vez, Iglesia Adventista del Séptimo Día-Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. El texto dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, adventist.news/es. Dios mediante, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Que Dios bendiga a ti y tu familia y un fuerte abrazo.